Dios les bendiga, queridos hermanos. Para mí es un privilegio poder llegar hasta sus hogares. Mi nombre es Marvin Molina y soy el pastor de la iglesia Dios es Amor. Hace unos años fuimos con mi familia a un crucero. Era increíble vivir en aquel barco. No se sentía que estaba sobre el mar. Podíamos jugar, podíamos correr, podíamos nadar en la piscina y no se movía, se sentía como que estaba en tierra. Pero una noche cayó una tormenta tan fuerte que aquella monstruosidad de barco fue movido por la tormenta. Ahí sí entendimos que estábamos sobre el mar. Les cuento esto, hermano, pero no es porque quiera hablar hoy acerca de las tormentas físicas. Más bien quiero hablar de las tormentas que todos atravesamos, como son las enfermedades, como son los problemas económicos o emocionales, y cómo atravesar esas tormentas, pero con la ayuda de Dios. Si yo le hiciera una pregunta a usted, ¿recuerda usted alguna tormenta, alguna tribulación en su vida? ¿Recuerda cómo sobrevivió a esa tormenta y cómo salió de ella? Para que usted sepa salir de una tormenta o de una tribulación, le aconsejo que conozca a Dios. Cuando conocemos a Dios, cuando conocemos su carácter, cuando conocemos su justicia, cuando conocemos su amor y sus bondades, usted no necesitará saber cómo terminará su tormenta o su tribulación. Usted aprenderá a estar confiado, a vivir y tener paz en medio de una tribulación, en medio de una tormenta. Por ejemplo, hoy en día, usted, que estamos viviendo en esta pandemia, usted no necesita saber cuándo terminará esta pandemia, si va a terminar en 1 año, 2 años, 5 años o 10 años. Usted, si conoce a Dios, el creyente que conoce al Señor, el creyente vive confiado, vive en paz. De esto quiero hablar, porque cuando conocemos que Dios es soberano, cuando conocemos que Dios está en control de todo el universo, de las galaxias y de nuestras vidas, nosotros podemos vivir confiados. Y de esto quiero hablar y quiero traer la palabra del Señor para compartirla con ustedes. Por favor, vaya conmigo a la palabra de Dios. Esto se encuentra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, del 43, del versículo 35 al 41. Marcos capítulo 4, del 35 al 41. Y es, de acuerdo a lo que tengo aquí, la palabra nos habla de que Jesús calma la tormenta. Dice así: aquel día, comenzando el versículo 35, aquel día cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, o sea, en la parte de atrás del barco. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: ¡Calla! ¡Enmudece! Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesucristo es nuestro Dios. Si fuese en un barco, Jesucristo es nuestro capitán. Es nuestro capitán por excelencia, que todo hombre o mujer necesita conocerle para estar a salvo de las tormentas. Todos estamos en este océano, hermano, hermana que me escucha, que es este mundo que vivimos.
este océano está conmocionado hoy en día por causa del virus y tiene a todos los gobiernos del mundo enloquecidos. Pero el Señor de la Biblia conoce todos los detalles y todo lo que nosotros estamos atravesando. Y usted se preguntará, ¿qué está haciendo Dios en medio de esta confusión mundial? ¿Por qué Dios permitió que se cerraran las iglesias? ¿Por qué Dios permitió que mi negocio se cerrara? Observe que esta confusión es la misma que sintieron los discípulos cuando estaban en la barca. Ellos tenían a Jesús en la barca, pero ellos estaban enfocados en la tormenta y no en Jesús, y no en aquel que tiene control de la tormenta. Vea, yo no puedo confiar en Jesús si yo no le conozco. Es muy vago para mí confiar en alguien con quien no me relaciono. Pero si yo conozco a Jesús y me relaciono con Jesús, entonces cambia. Deténgase por un momento, hermano, y piense por un instante. Lo que sucedió en la barca, los discípulos que estaban con Jesús eran pescadores. No era la primera vez que se enfrentaban a una tormenta en medio de la mar. La tormenta lleva consigo lluvia, vientos, relámpagos, truenos. Pero esta vez parece que la tormenta los halló desprevenidos a los discípulos y era tan fuerte que cubría las olas. Las olas caían sobre la barca. Pero es interesante notar que Jesús dormía. Vea un punto aquí muy importante. Los discípulos no conocían el grado de poder de Jesús. Los discípulos habían estado con Jesús, pero no lo conocían el valor y el poder que tiene como Dios. Más bien, cuando vinieron a despertar a Jesús, quizás pensaban cómo salvarlo, o quizás pensaban que Jesús les podía ayudar a sacar el agua de la barca. Y eso también puede ser tu pensamiento y puede ser mi pensamiento cuando estamos atribulados, cuando tenemos alguna tormenta, cuando estamos pasando por una situación difícil. Nos fijamos más en la situación, en la tormenta, que en el Dios que tenemos. Y quizás si oramos, pensamos que Jesús nos va a dar una ayuda secundaria y no lo vemos como Salvador y no lo vemos como Dios. Cuando los discípulos despiertan a Jesús, Jesús hizo algo único, algo maravilloso. Le habló a los elementos de la naturaleza como si fueran personas y les dijo: calla, enmudece. Y se calmó la tempestad. Los discípulos se quedaron maravillados diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Cuando conoces a Jesús como tu Salvador, cuando conoces a Jesús como tu Dios y Señor, vas a gritar, vas a hablar con seguridad, como lo hizo el salmista en el Salmo 56:3, que dice: en el día que temo, yo en el Señor confío. Para que pueda entenderme, quiero contarle esta historia. Es una historia muy personal, pero me interesa que usted pueda encontrar en Jesús y pueda confiar en el Señor y pueda poner los ojos en el Dios Todopoderoso y no en las tormentas. Cuando viví en el campo con mi mamá y mi padrastro, tuve una experiencia que cambió mi punto de vista acerca de mi padrastro. Yo tenía alrededor de unos 12 años de edad y mi padrastro hacía sembradíos de milpa, hacía sembradíos de maíz. Y sucedió que en este sembradío entraba un animal y se comía el maíz. Se comía el maíz y no sabíamos qué animal era. Así que mi padrastro me mandó a cuidar el sembradío, o sea, la milpa. Y me dijo: lleva aquí el machete por si te sale un animal, sepas cómo defenderte. Yo fui, pero un día de esos,
yo llegué al sembradío y oía a un animal que andaba en medio de la milpa. Preparé el machete y cuando busqué el animal, era un cerdo, o sea, un chancho. Y empezó a correr y yo deseaba matar el chancho. Y lo seguí, por quererlo matar, le corté la cola. Ese mismo día por la tarde, me salió un hombre que era el dueño del puerco, del chancho, y me pidió que le pagara el animal o de lo contrario me iba a golpear. Yo salí corriendo a decirle a mi mamá, estaba en pánico, tenía mucho miedo, y mi padrastro me escuchó. Y mi padrastro me tomó de la mano y me llevó y me dijo, enséñame quién fue ese hombre. Así que fuimos. Y cuando le enseñé quién era, yo tenía un miedo terrible. Nunca había estado en una situación como esa. Mi padrastro cuando llega le preguntó al hombre, se paró enfrente de él y le dijo, este muchacho es mío, no te metas con él. Si algo le pasa a él, te la verás conmigo. Nunca se me olvida la expresión de temor que tenía aquel hombre delante de mi padrastro. Y le contestó a mi padrastro, le dijo, don Abraham, no se preocupe, yo no sabía que ese muchacho era suyo, nada le pasará a ese muchacho. Pasamos muchas más aventuras en el campo y mi padrastro siempre sabía cómo salir y cómo resolverlo. Yo, por supuesto, cuando me preguntaban quién era yo, les decía quién era mi padrastro. Mi padrastro se llama Abraham. Aquella experiencia me hizo confiar en mi padrastro, quien era un hombre respetado en la comunidad. Yo había aprendido a saber quién era mi padrastro. Después, volviendo a la historia, después que Jesús regañó a la tormenta, dice que se hizo bonanza. El pensamiento, déjeme llevarlo aquí, el pensamiento de los discípulos fue transformado. Ahora podían ver a Jesús diferente, de una manera diferente. De la manera que yo aprendí a ver a mi padrastro, de una manera diferente, los discípulos empezaron a conocer más profundo al Señor de la gloria. ¿Sabe usted cómo reaccionar ante alguna tormenta, hermano? Hermana, ¿sabe usted cómo salir a través de una tribulación? Los creyentes que conocemos a Jesús, sabemos que Jesús está de nuestro lado, que Jesús está para ayudarnos a nosotros y nosotros somos sus hijos. De esa manera lo entendía el salmista. Cuando leemos los salmos, el Salmo 125, versículo 1, dice de esta manera: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Las tormentas que atravesamos, hermanos, tienen muchas fuentes y muchas son secuelas del pecado. Pero Jesús, nuestro Dios y Salvador, también puede perdonar los pecados. Y lo más importante es que el creyente, que la iglesia, conozca quién es Jesús. En el libro de Daniel se menciona la profecía del anticristo cuando va a venir a la tierra. Y dice Daniel en el capítulo 11, versículo 32, en la parte B, no en lo que comienza el versículo, sino que en la parte B, dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿A dónde quiero ir? Que si el pueblo de Dios, los creyentes, hombres y mujeres que creen en el Señor, saben en quién confiar, se mantienen firmes y saben qué hacer. Así que, hermanos, en lo que estamos pasando en medio de esta pandemia, no se enfoque en la pandemia, enfóquese en el Señor Jesucristo. Si conoces a Jesús, su amor, su protección, Dios te hará sentirte confiado. Sus cuidados son hacia ti. Todo temor desaparece. Ayer estaba escuchando una canción que dice de esta manera: en la tempestad
estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. La iglesia de Jesucristo no necesita saber cuándo terminará la pandemia o qué efectos traerá la vacuna, o qué sucederá este año, o qué sucederá los otros años cuando se están cambiando los gobiernos. El cristiano sabe quién es su capitán, sabe quién es su Dios. Sabemos que Jesús es soberano, que Él tiene todo control, todo señorío está en sus manos. Yo, hermano, yo sé quién es Él. Sé que Él es amor, sé que Él es bondadoso, sé que todos sus cuidados están sobre mí cada día. Yo no estoy preocupado, aún si cayera enfermo por esta pandemia, yo sigo confiando en el Señor. Por supuesto, yo hago mi parte cuidándome, lavándome las manos, usando la mascarilla y todo lo que hay que hacer. Pero sea que me enferme o no me enferme, sea que esté la pandemia o no esté la pandemia, yo sigo confiando en el Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios. Él es mi capitán en medio de la tormenta. Cuando era niño, mi temor de vivir en el campo desapareció cuando aprendí a conocer a mi padrastro, quién era él en la comunidad. Ahora igual, mi temor a lo que pase en el mundo, o si hay pandemia o no hay pandemia, si hay virus o no hay virus, si me enfermo o no me enfermo, yo sigo confiando en el Dios Todopoderoso. Él me ha enseñado a salir victorioso en cada situación. Él siempre me ha ayudado en los problemas económicos. Él me ha ayudado con mi familia, con mis hijos. Él, cuando ha estado enfermo, mis hijos me los ha sanado. Cuando ha estado enfermo mi familia, Dios los ha sanado. ¿Por qué? Porque he aprendido a conocer en Él y seguimos creyendo en Él. Lo interesante acá es conocer a Jesús. Si sabes quién es Jesús y lo tienes en tu corazón, estarás seguro. Les voy a dejar con mi hermano Alfredo Arévalo, quien va a cantarnos una canción para deleitarnos y va a traer un mensaje a través de esta canción. Por mi parte, les dejo la bendición de Dios sobre tu vida. Que el Señor Dios Todopoderoso opere en salud y opere en fe en tu corazón, creyéndole a Él, que Él nos va a sacar adelante, que Él es nuestro Dios y Salvador. Que el Señor les bendiga ricamente y prospere tu vida e inspire tu corazón a tener más fe en Él, para que tú seas victorioso en Cristo Jesús. Les dejo con mi hermano Alfredo Arévalo. Dios me les bendiga. Amén. Soy el pastor Alfredo Arévalo y para mí es un gozo participar en esta ocasión con esta hermosa alabanza. Se titula Marinero. Gracias al Señor y a su pastor, el hermano Marvin Molina, por su invitación. Marinero. Nuestra vida se parece a un gran barco azotado por las olas de un mar embravecido. Pero si Jesús es el capitán de nuestro barco, estaremos siempre seguros. Por lo tanto, no hay que temer. Cuando las olas vienen y golpean tu barca, y el viento del huracán desvía tu navegar, cuando la luz del faro no se alcanza a mirar, recuerda, marinero, quién es tu capitán. Si estás en alta mar y has perdido tu rumbo,
La brújula consulta sin poder acertar. Piensas que no podrás llegar al puerto seguro. Quizás te has olvidado quién es tu capitán, tu capitán, tu capitán. Confía, marinero, dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Confía, marinero, dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Recuérdalo, tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo.